Bienvenidos una vez más a Historia Humana Podcast, un podcast pensado para ser escuchado en Spotify y YouTube, pero que grabo para los que quieran ver el video. En este episodio 11 vamos a explorar la historia de una civilización que por siglos fue tan poderosa como Egipto, pero que se desvaneció de la memoria colectiva hasta que sus archivos de arcilla fueron redescubiertos. Vamos a adentrarnos en la antigua Anatolia, la moderna Turquía, para seguir la trayectoria de un imperio que se levantó del caos de la Edad del Bronce para dominar el próximo Oriente. Un reino de guerreros, diplomáticos y legisladores, el vasto y complejo mundo de los hititas. Comenzaremos en los albores de Anatolia, con la llegada de los pueblos indoeuropeos, para entender cómo la necesidad de estaño y la ruta del comercio moldearon los primeros reinos. Viajaremos desde el fratricidio en el Palacio Real hasta la famosa batalla de Kadesh, donde se enfrentaron dos de los ejércitos más grandes de la antigüedad, y finalmente veremos cómo esta potencia se desintegró en medio de una plaga, invasiones masivas y la caída de la ciudad que probablemente dio origen a la leyenda de Troya. Imagínese el mapa de la antigua Anatolia, la moderna Turquía, durante el Bronce temprano, un periodo que se extiende desde finales del cuarto hasta finales del segundo milenio. Durante mucho tiempo la historia la miró como una región periférica, pero la realidad documentada por la arqueología es que albergó un complejo y vibrante conjunto de civilizaciones. No fue una época de vacío, sino de un desarrollo cultural y tecnológico paulatino que venía desde el Calcolítico, que ya vimos en el video de la prehistoria. Hablemos claro, la verdadera revolución que impulsó la complejidad de esta región fue la introducción del bronce, una aleación fundamental de cobre y estaño. Piense en esto. Si usted es un reino en Anatolia, necesita cobre, que tiene localmente, pero necesita estaño, que no. Anatolia dependía críticamente de fuentes externas para el estaño que probablemente llegaba a través de vastas rutas comerciales que la conectaban con Siria y la lejana Mesopotamia. Y cuando su supervivencia tecnológica depende de un recurso importado, usted necesita estabilidad. Esto impulsó la creación de lazos comerciales robustos y, lo que es más importante, la necesidad de organizaciones políticas coherentes capaces de proteger esas rutas. Hacia la mitad del tercer milenio, centros como Troya y Poliotni o Tarso en el sur ya eran importantes puntos urbanos. Pero si nos centramos en el corazón de la futura civilización hitita, la Anatolia central, encontramos asentamientos clave: Alaka Uyuk, la legendaria Atus y Canese, que más tarde jugaría un papel central. De hecho, los documentos de la época nos dicen que reyes anatolios como Sipani de Canes y Pamba de Ati se levantaron contra el poderoso rey acadio Naram-Sin, que ya vimos con el video de Mesopotamia. Lo que es prueba irrefutable de que estos reinos organizados ya existían en Anatolia Central mucho antes de lo que se creía. Sin embargo, hacia el final del Bronce temprano, alrededor del 2300 a.C., se documentan grandes cambios y turbulencias en la región. Muchos académicos asocian este periodo de inestabilidad con la llegada de pueblos indoeuropeos. Antes del final del tercer milenio, ya se conocen tres grandes grupos indoeuropeos establecidos en Anatolia. Primero, los lubitas, ubicados en el oeste. Luego, los palaitas, que se asentaron en el norte. Y finalmente, los hablantes de Nesita, cuyo idioma dominaría el centro y el este de la península. Pero, ¿quién estaba allí antes? La población predominante, aquella que habitaba Anatolia Central, eran los atianos, un pueblo indígena cuya lengua, el atili, sobrevivió prominentemente en los textos religiosos que los hititas usarían siglos después. Algunos expertos, al examinar las ricas tumbas reales de Alaka Uyuk, postulan que éstas pertenecían a una élite de inmigrantes indoeuropeos que se habrían impuesto como gobernantes
sobre esa población nativa atiana. Más allá de cualquier controversia sobre rutas migratorias, lo cierto es que la presencia indoeuropea se consolidó en Anatolia Central hacia finales del tercer milenio, un hecho comprobado por los nombres de personas que aparecen en los registros comerciales asirios de esa época. Y, si nos movemos al Bronce Medio, aproximadamente entre los siglos XX y XVIII a.C., la ciudad de Nesa, la misma Cannes de la que hablamos, se convierte en el epicentro de las colonias comerciales asirias. Los textos de este periodo nos muestran una abrumadora mayoría de nombres de origen indoeuropeo, un fenómeno que cimentó al Nesita como el idioma escrito oficial y el vehículo de la corte real hitita. Ahora, la pregunta crucial, ¿quiénes eran realmente los hititas? La evidencia nos dice que no se trataba de un grupo étnico indoeuropeo puro, que simplemente llegó y conquistó. La civilización que conocemos como hitita preservó un legado atiano fundamental, especialmente en su religión y mitología. Aunque la lengua nesita fue su herramienta oficial, la monarquía se fundó sobre una tradición dinástica ya existente. Los hititas del Bronce tardío eran una población multirracial, una mezcla de nesitas, lubitas, atianos, hurritas y otros grupos. Aunque yo diría en lugar de multirracial, más bien multiétnica. Su identidad era simple pero poderosa. Se llamaban a sí mismo el pueblo del país de Atí, la región que habitaban y donde estaban sujetos a la autoridad de su rey. Si el bronce fue la tecnología que unió a Anatolia, el comercio fue el motor que puso a esa región en los registros escritos. El comienzo del segundo milenio marca una era decisiva, la aparición de las colonias comerciales asirias. Los mercaderes venidos de Asiria comenzaron a documentar sus transacciones en tablillas de arcilla, utilizando la escritura cuneiforme. Imagine estos centros como pequeños enclaves de huéspedes regidos por pactos comerciales con la gran colonia principal, el Karú en Cannes, teniendo autoridad sobre asentamientos menores. Pero el Karú de Cannes no era una ciudadela asiria, sino un bullicioso centro donde convivían, negociaban y discutían mercaderes asirios y anatolios por igual. ¿Qué impulsaba este enorme flujo de bienes? La necesidad anatólica de estaño y de tejidos de lana de calidad importados de Asiria. Los asirios a su vez conseguían ese codiciado estaño, probablemente de Elam, en el sudoeste de Irán, y lo vendían a cambio del oro, la plata y el cobre de Anatolia. Piense en una vasta red de negocios donde los empresarios asirios, los Umeanum, organizaban todo, desde los agentes hasta los transportistas, que movían las mercancías en largas caravanas de asnos a través de las rutas polvorientas. Pero este sistema, como en las series sobre grandes imperios económicos, no estaba exento de fricción. Los préstamos se hacían a interés altísimos, hasta un 180%, llevando a la esclavitud por deudas a los menos afortunados. No es de extrañar que de vez en cuando el rey local tuviera que emitir decretos de cancelación de deudas para restablecer cierto equilibrio social. Además, el mercader debía pagar peajes e impuestos a las autoridades anatolias, lo que, como puede imaginarse, incentivaba el contrabando o el uso de rutas alternativas para evadir los aranceles, aunque esto implicaba el riesgo de confiscación y ruina. Políticamente, el comercio agudizó las tensiones. Los reinos anatolios, Ati, Canes, Purushatum, se volvieron más conscientes de sus territorios y de los recursos que estos representaban. Un ejemplo de conflicto lo tenemos cuando el nivel más próspero de Canes fue destruido por un ataque, probablemente liderado por Una, rey de Salpa, en alianza con Ati. Sin embargo, el verdadero giro en el Bronce Medio lo protagonizó la dinastía de Kusara. Un rey llamado Pitana lideró un ataque decisivo, conquistando Nesa Canes y en un acto de astucia política no solo la tomó, sino que la convirtió en su nueva sede de poder, tratando bien a la población local. Su hijo Anita, un hombre de conquistas arrolladoras, llevó la expansión a otro nivel.
Sometió todos los países de la cuenca del río Kisil-Irmak, incluyendo Salpa, y crucialmente al reino de Ati. Imaginemos la escena. Anita no solo asedió a Tosa, la destruyó, y en un acto de simbolismo político radical, la maldijo para que jamás pudiera ser reasentada. Anita llegó a someter a Purushanda, a quien se llamaba el gran rey de la región, y creó una enorme estructura política unificada en el oriente de Anatolia. Pero este dominio fue efímero. El imperio de Anita se desintegró y al mismo tiempo el sistema de colonias asirias colapsó. Esta doble desintegración en Anatolia abrió un vacío de poder que no tardaría en ser llenado por una nueva potencia, aquella por la que la historia recordaría, el reino de los hititas del bronce tardío. Si queremos entender la magnitud del poder hitita en su máximo esplendor, es crucial viajar al mapa político del siglo XIV y XIII a.C. La reconstrucción de este mapa se basa en documentos complejos, los itinerarios religiosos, los registros de campañas militares y los tratados fronterizos. Pero el resultado es claro. El reino de Ati fue un verdadero gigante que se extendió desde la costa del Egeo hasta el río Éufrates. Podríamos decir que el reino se componía de cuatro elementos principales. En el corazón estaba el territorio nuclear, el país de Ati propiamente dicho, ubicado en el centro norte de Anatolia, dentro del gran arco del río Kisil-Irmak. Aquí se alzaba la capital Atusa, la moderna Bogashkoy. Piense en una metrópolis que en su apogeo se expandió hasta incluir una ciudad alta con los restos monumentales de no menos de 26 templos. Es una escala que rivaliza con cualquier capital de la antigüedad. Dentro de este núcleo la vida se organizaba en centros regionales con administradores reales, ciudades sagradas como Arena y comunidades más locales gobernadas por consejos de ancianos. Luego teníamos los territorios periféricos, zonas bajo control directo que actuaban como poderosas zonas de amortiguamiento, como un colchón de seguridad. Estas áreas fuertemente militarizadas protegían al núcleo, sirviendo como escudo contra la amenaza constante de los Cascas por el noreste, en contra la región de Arsaka por el sur o contra la región de Arzawa por el sur y el oeste. El tercer componente eran los estados vasallos, un extenso mosaico de reinos en Anatolia y el norte de Siria que mantenían a sus propios gobernantes, pero que estaban obligados a jurar lealtad al rey hitita a través de tratados unilaterales. El propósito de Ati al firmar estos tratados era maquiavélico y brillante: aislar a los vasallos entre sí. El objetivo era impedir cualquier coalición anti-hitita. Algunos de estos vasallos particularmente importantes o estratégicos gozaban de un estatus de protectorado con algunos privilegios, como la exención de tributos, aunque su política exterior era siempre y estrictamente controlada desde Atusa. Finalmente, el cuarto elemento eran los virreinatos. El más famoso fue establecido por el gran rey Supiluliuma, primero en el siglo XIV en Siria, en ciudades clave como Alepo y Carquemish, que eran controladas directamente por miembros de la propia familia real hitita. Esto aseguraba que la riqueza y la estrategia sirias estuvieran siempre en manos de la casa real. Un gran imperio jamás vive en paz, y los hititas se enfrentaron a desafíos constantes. Podemos identificar tres grandes fuentes de amenaza. En primer lugar, los lubitas. Este era otro grupo indoeuropeo que se estableció a lo largo del vasto oeste de Anatolia, una región que se conocería como Arzawa. Arzawa no era solo un reino monolítico, sino una confederación de fuerzas militares que se convirtió en una formidable amenaza. Dentro de este complejo lubita existía el pueblo Luca. Piensa en ellos como los rebeldes indomables de la época, un pueblo díscolo, propenso a la sublevación y conocido por actuar tanto como mercenarios feroces como piratas marinos, ganándose una reputación similar a la que tenían los Abirú en otras partes de Anatolia. En segundo lugar encontramos a los hurritas,
originarios de una región que se cree estaba en el Cáucaso y el oriente de Anatolia. Los hurritas fundaron el poderoso reino de Mitanni o Anigalbat, en el norte de Mesopotamia. El ascenso de Mitanni fue directo y espectacular. Se expandieron al oeste del Éufrates, convirtiéndose en el principal y más directo rival de Ati por el dominio de toda la región siria. Y en tercer lugar, la constelación de potencias del Próximo Oriente. Esto incluye a Egipto, el gran reino del Nilo, que bajo el Imperio Nuevo compitió ferozmente con Ati por el control de las ricas y estratégicas ciudades-estados sirias. Tras el colapso de Mitanni, una nueva fuerza asiria emergió desafiando directamente los intereses hititas en la región. Pero quizás la amenaza más enigmática y fascinante venía del oeste, Aiyawa. Los hititas consideraban a Aiyawa una de las grandes potencias. Hoy, muchos académicos la identifican con el mundo micénico. Imagínese el poder político y militar de una entidad protogriega operando en Anatolia Occidental, quizás desde lugares como Milawata, la actual Mileto. Sus actividades eran una fuente constante de tensión, una sombra poderosa que se cernía sobre las fronteras occidentales de Ati. Después de la desaparición del imperio de Anita y el colapso de las colonias asirias, se abrió una oscura y confusa época de la que sin embargo surge la primera dinastía hitita. El primer rey cuyo nombre resonó en la tradición posterior, particularmente en un documento clave como el Rescripto de Telepino, fue Labarna o Tabarna. Él es considerado el fundador de la dinastía. Piense en el reino que él heredó. Era pequeño, débil, pero Labarna fue un estratega brillante. Mediante campañas militares exitosas, no solo consolidó el territorio, sino que lo expandió hasta alcanzar las costas del mar Mediterráneo. Su técnica de gobierno para mantener estas conquistas era repartir el poder entre los suyos, designando a sus propios hijos para que gobernaran las ciudades importantes. La figura de Labarna fue tan central que su nombre se utilizó después como un título real, como un sinónimo de monarca. Esto nos dice mucho sobre el peso de su legado. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por el drama de una rebelión interna, desatada precisamente cuando intentó nombrar a uno de sus hijos como gobernador. Una crisis que culminó con la usurpación del trono por parte de un tal Papadilma. Este conflicto interno fue el preludio del ascenso de un rey que se atrevió a desafiar el destino. Atusili I, quien probablemente era nieto del primer Labarna. El primer acto de Atusili I fue una declaración de intenciones. Él trasladó la capital real de Kusara a Atusa. Esto no era solo un cambio de ciudad, era un desafío directo a la maldición impuesta por Anita siglos antes. Al reasentar y renombrar la ciudad, Atusili no solo la dotó de una nueva preeminencia, sino que también adoptó su nombre, cimentando la identidad del reino. Atusili fue un rey de conquistas, un guerrero nato. Vengó agravios del pasado atacando Salpa, pero pronto puso la vista en el sur. Se embarcó en una campaña ambiciosa contra el poderoso reino de Iamhat, cuya capital era Alepo. En su primera campaña en Siria, capturó y destruyó la fortificada ciudad de Al-Alá. Pero este éxito tuvo un costo. Las prolongadas campañas debilitaron al reino. Imagínese el desgaste. La distancia, la fatiga. Una invasión de los hurritas desencadenó una rebelión generalizada en Anatolia. Hablemos claro. El reino se desmoronó y solo la capital, Atusa, quedó en manos del rey. Como un león acorralado, Atusili reaccionó. Sofocó la revuelta con rapidez, destruyendo ciudades clave como Ulma y crucialmente Sanohuita, cuya caída eliminó una fuente clave de oposición. Una vez restaurado el orden, regresó al ataque. En su sexto año de reinado, cruzó el río Éufrates a pie, un logro que consideró superior incluso al del legendario Sargón de Akkad. Derrotó a las fuerzas combinadas de Azuwa y Alepo,
destruyendo sus ciudades y llegando hasta las fronteras occidentales de Mesopotamia, humillando a los reyes capturados al atarlos a su carro de guerra. Estas campañas no eran solo por la estrategia, aunque asegurar el suministro de estaño para el bronce era vital. Eran principalmente una manifestación de la ideología real. El rey hitita debía demostrar que era un guerrero invencible, el agente elegido de los dioses. A pesar de sus triunfos militares, Atusili falló estrepitosamente en dos cosas: tomar Alepo y mantener la paz dentro de su propia familia. Piense en su vida personal como un drama shakespeariano. Sus hijos, Usilla y Akarpili, se rebelaron y tuvieron que ser depuestos. Incluso su propia hija se unió a una rebelión en Atus. La crisis llegó a un punto álgido en su lecho de muerte. Atusili había elegido previamente a un sobrino como sucesor, pero lo repudió en sus últimas horas por considerarlo frío y despiadado, y estar bajo la mala influencia de su madre, a quien en una frase brutal llamó una serpiente. Así, en un último acto de poder, Atusili nombró a su joven nieto Mursili como heredero, adoptándolo como hijo. Para asegurar la transición, convocó a la asamblea del Panco, un cuerpo aristocrático de guerreros y dignatarios, con la orden de velar por la sucesión y servir como instructores del nuevo rey. El Panco era el límite constitucional del poder hitita. Tenía responsabilidades de supervisión y judiciales e incluso podía llegar a juzgar y potencialmente ejecutar al rey por crímenes graves. Este sistema reflejaba que la monarquía hitita, aunque poderosa, estaba sujeta a la ley y al consenso aristocrático. A todo esto se sumaba la figura inamovible de la Tawanana, la gran reina. Su posición era tan poderosa que perduraba incluso después de la muerte de su esposo, siendo una pieza vital para la legitimidad del monarca. De hecho, el propio Atusili se vio obligado a justificar y documentar la destitución de una reina tawanana por su abominable conducta. Tras los cimientos establecidos por la Varna y Atusili I, el trono de Ati se convirtió en un asiento peligroso. El reino de Mursili I, nieto y sucesor adoptivo de Atusili, comenzó con una aparente estabilidad. El documento real conocido como el Rescripto de Telepinu habla de una inicial armonía en el país de Ati, y Mursili honró el legado de su abuelo al continuar las campañas de expansión. Su primer objetivo fue establecer el control sobre el sudeste de Anatolia, una región crucial que funcionaba como puerta de entrada a Siria. Su logro más espectacular fue la conquista y destrucción de Alepo, la capital del reino de Iamhat, un acto que no solo vengaba a su abuelo, sino que desmantelaba a un poderoso reino sirio. Ahora, imagínese este nivel de ambición. Mursili no se detuvo en Siria. En un movimiento audaz, casi increíble para un rey anatolio, extendió su campaña hasta la lejana Mesopotamia. Alrededor del año 1595 a.C., Mursili conquistó y destruyó Babilonia, llevándose consigo prisioneros y un vasto botín a Atosa. Este acto marcó la culminación militar del reino antiguo y a nivel geopolítico significó el final de la famosa dinastía de Hammurabi, muy conocido por el Código de Hammurabi que ya vimos en su momento. Sin embargo, en la antigüedad, el regreso triunfal a casa a menudo era el momento de mayor peligro. Poco después de su victoria, Mursili I fue asesinado. La conspiración fue urdida por su propio cuñado, Antili I, en alianza con su yerno Siddhanta I. Este asesinato sangriento ilustra una verdad amarga. A pesar de las previsiones de Atusili, la sucesión no se regía por la ley, sino por la ambición y la fuerza bruta. El reinado de Antili fue largo pero desastroso. Fue una época plagada de calamidades que el rescripto de Telepinu atribuyó a la venganza divina por el derramamiento de sangre real. Cuando Antili murió por causas naturales, la cadena de violencia no se rompió. Su yerno, Siddhanta I, aquel que ayudó a asesinar a Mursili, asesinó al hijo legítimo de Antili y a sus nietos para apoderarse del trono.
y a su vez el hijo de Siddhartha, Amuna, continuó esta espiral parricida matando a su propio padre para reinar. Bajo Amuna, el reino continuó su declive, agravado por una sequía. Reinos hostiles como Arzawa y Adanilla, la futura Kisuwanda, vieron su oportunidad. Ati perdió casi todos los territorios que se habían sometido fuera del núcleo. La inestabilidad era tal que el trono seguía siendo una maldición, culminando brevemente con Usilla I, quien accedió al poder tras asesinar a dos hijos de Amona. Fue entonces cuando el hijo de Amona y cuñado de Usilla, Telepinu, descubrió que también había una conspiración para acabar con él. Lideró un contragolpe, tomó el trono, exilió a Usilla y aunque inicialmente intentó ser clemente, la matanza continuó con el asesinato de su propia esposa e hijo. Este derramamiento de sangre lo impulsó a una reforma histórica, el famoso rescripto de Telepinu. El objetivo de esta ley era simple y vital: eliminar la ambigüedad y el asesinato en la sucesión. Las disposiciones establecieron una estricta línea patrilineal. La sucesión iría primero al hijo del primer rango, luego al de segundo, y solo si no había príncipe a un yerno de una hija de primer rango. Además, Telepinu restauró el poder del Panco, la asamblea aristocrática, instruyéndolos para que actuaran como órgano supervisor y judicial, recordándoles las desastrosas consecuencias del magnicidio. Como un toque de modernidad, también decretó que la familia de cualquier ofensor regio sería protegida contra represalias, buscando desactivar futuras luchas de facciones. En política exterior, Telepinu consolidó territorios y en lugar de intentar conquistar el sudeste, firmó una alianza crucial con Isputazu de Kisuwanda, que se independizó. Este acuerdo era vital. Aseguraba el flanco sur de Ati contra el creciente poder hurrita de Mitanni. Tras Telepinu, el reino entró en un siglo de tinieblas, a veces conocido como el Reino Medio, con una sucesión de reyes: Ayuwama, Taur Waili, Antili II, Siddhanta II, Usilla II, marcada por la incertidumbre. El intruso Taur Waili subió al trono a pesar de la ley de Telepinu, demostrando que las regulaciones sucesorias habían colapsado. Aunque las alianzas diplomáticas con Kisuwanda se mantuvieron, la inestabilidad era la norma. Bajo Antili II, los temibles Cascas hicieron su primera aparición registrada en el norte, conquistando la ciudad santa de Nerik y forzando al rey a fortificar Atosa. Mitanni, bajo Saustatar I, y el poderoso Egipto, bajo la dinastía 18, aprovecharon la debilidad hitita para establecer una alianza, dividiendo Siria y reconociendo ciudades como Gadesh como posesiones egipcias. La crisis final de esta era llegó con Muwatalli I, quien accedió al trono tras asesinar, como no, a Usilla II, solo para ser asesinado a su vez por Cantusili y Imuili. El asesinato de Muwatalli I puso fin al Reino Medio y abrió paso a una nueva era de estabilidad y expansión, el Nuevo Reino. El rey que marcó este inicio fue Tudhaliya I, quien ascendió al trono tras derrotar al asesino Muwa y a sus aliados hurritas, asegurando así el poder para su propio linaje. Tudhaliya inauguró una era de grandes campañas militares, enfocándose primero en el volátil occidente de Anatolia. Su triunfo más significativo fue la derrota de la Confederación de Azuba, que comprendía 22 países, incluyendo la mítica Wi-Lucilla. Esta victoria fue tan decisiva que el rey tomó 10.000 soldados y 600 carros como botín, reasentando a los prisioneros en Atosa. Piense en el impacto psicológico y económico de tal golpe. Una espada encontrada posteriormente celebra este evento como un gran triunfo. Sin embargo, cada campaña era un riesgo. Mientras Tudhaliya estaba en el oeste, los Cascas invadieron el corazón de Ati por el norte.
pero el rey logró repelerlos. En el oriente, el reino de Isuwa se alió con Mitanni. Tut-Aliya exigió la extradición de súbditos hititas que habían huido a Mitanni, pero el rey hurrita se negó, con una frase memorable, argumentando que los fugitivos habían elegido su establo. Esta fue una declaración de desafío directo a la autoridad hitita. Para asegurar su legado, Tut-Aliya nombró a su yerno y probable hijo adoptivo, Arnowanda I, como regente y juntos gobernaron el norte de Anatolia. Bajo Tut-Aliya y Arnowanda, las luchas en Anatolia Occidental se complicaron por la aparición de figuras renegadas. Un hitita llamado Pilla-Maradú sembró la inestabilidad en connivencia con Atarsilla, el hombre de Ailla, la figura, la figura que muchos identifican con el poder micénico. A pesar de que Pilla-Maradú fue inicialmente derrotado por el rey de Arzawa, fue restaurado por Tut-Aliya, lo que generó un caos que Arnowanda relata en la acusación de Maduwat. Esta intriga culminó cuando Pilla-Maradú se apoderó de Arzawa y más tarde atacó a la Silla, la actual Chipre, una acción que probablemente estaba respaldada por Ain Yaga, ¿okay? Por A y Yawa. La política de Tut-Aliya en el oeste fue pragmática. Limitar la intervención militar directa y priorizar el esfuerzo de la frontera a través de vasallos para no comprometer demasiados recursos. No obstante, el hijo de Arnowanda, Tut-Aliya III, heredó un reino que enfrentó su mayor crisis antes del colapso final. Múltiples enemigos, los cascas arzawanos, así, invadieron y saquearon los territorios. La propia capital Atusa fue quemada y quedó en ruinas. Imagínese el pánico y el desorden. El faraón egipcio Amenofis III, contemporáneo de la crisis, llegó a considerar que el país de Ati era una fuerza completamente agotada. Pero la historia hitita no terminó ahí. Tut-Aliya III asistido por su joven y capaz hijo, el príncipe Supiluluima, estableció Samoa como base de operaciones. En una larga serie de campañas de reconquista lograron expulsar a los cascas y recuperar los territorios perdidos en el norte y nordeste. Sometieron al reino de Asi Ayasa a vasallaje y Supiluluima lideró las ofensivas para expulsar a los arzawanos de las tierras bajas, a pesar de que Arzawa siguió siendo una espina constante. Los éxitos militares de Tut-Aliya III, impulsados por la brillante estrategia de Supiluluima, no solo restauraron el dominio hitita en Anatolia, sino que prepararon al reino para la supremacía que Supiluluima I, el futuro gran rey, estaba a punto de alcanzar. Y ahora, con la estabilidad restaurada y el gran conquistador listo para tomar el trono, debemos dirigir nuestra atención a la estructura que hacía posible este poder, el aparato administrativo y legal de la sociedad hitita. El ascenso de Supiluluima I al trono, alrededor del año 1344 a.C., marcó el punto de inflexión donde el reino hitita dejó de ser una potencia regional para convertirse en una verdadera superpotencia del Próximo Oriente. Sin embargo, su camino al poder fue turbulento. A la muerte de su padre, Tut-Aliya III, el heredero legítimo era su hermano, Tut-Aliya el Joven. Aunque Supiluluima prometió lealtad, la ambición fue más fuerte. Una conspiración urdida por él y sus aliados condujo al asesinato de Tut-Aliya el Joven a las afueras de Atusa. Un acto de fratricidio que su hijo Mursili II recordaría dolorosamente como la fuente de desgracias que cayeron sobre el reino. Determinado a enfrentarse al principal rival de Ati, el poderoso reino de Mitanni, Supiluluima planeó su estrategia con precisión. Piense en un juego de ajedrez geopolítico. Aprovechó la guerra civil en Mitanni, donde el joven Tursrata había subido al trono tras un asesinato, y buscó la alianza del pretendiente rival, Artatama, para aislar a Tursrata. Al mismo tiempo mantuvo una diplomacia cuidadosa con Egipto, gobernado por el faraón Ajenatón, para asegurar que no interfiriera en la inminente gran guerra siria.
La confrontación directa se desató cuando Tushratta atacó a Nuase, un aliado hitita, y el reino de Isuwa se sublevó. La respuesta de Suppiluliuma fue fulminante. Cruzó el Éufrates, conquistó Isuwa y atacó y saqueó la capital de Mitanni, Uasugani, obligando al rey Tushratta a huir. En un solo año, Suppiluliuma barrió la región, conquistando todos los reinos entre el Éufrates y el Mediterráneo, llegando hasta la ciudad de Aba y destruyendo a Alepo. Un momento clave fue la captura de Kadesh, donde el rey Sutama había atacado a las fuerzas hititas. Suppiluliuma tomó la ciudad y a su rey, Aitakama. Para asegurar este dominio, Suppiluliuma implementó un sistema de control directo sin precedente en Siria, los virreinatos. Nombró a su hijo Telepino como rey de Alepo y a su otro hijo, Pillasili, que tomó el nombre de Sarri Kusu, como virrey de Carquemish después de una gran toma por asedio. Estos virreinatos ejercían las funciones religiosas, judiciales y militares del rey hitita, siendo Sarri Kushum una figura militar y política enormemente influyente. Mientras asediaba Carchemish ocurrió un suceso que parece sacado de una película. Suppiluliuma recibió una carta extraordinaria de Da-Amonso, la viuda del faraón Tután-Amón en Egipto. La reina, al no tener hijos, solicitaba a uno de los hijos de Suppiluliuma para casarse con él y convertirlo en el nuevo faraón. Sorprendido, Suppiluliuma dudó inicialmente, pero finalmente accedió. Era la oportunidad de extender la influencia hitita hasta Egipto sin derramamiento de sangre. Envió a su hijo Sa-Nansa a Egipto, pero este fue asesinado durante el viaje, un acto que él culpó a los egipcios, probablemente a la facción del futuro faraón Ay. En su dolor y furia, Suppiluliuma atacó el territorio egipcio de Anka en represalia, pero aquí la tragedia se intensificó. Los prisioneros de guerra traídos de Anka llevaron consigo una terrible epidemia que asoló a Ti durante los siguientes 20 años y que, irónicamente, se cobraría la vida del propio Suppiluliuma. A pesar de la plaga, Suppiluliuma tuvo que intervenir una última vez para asegurar la frontera oriental. Cuando Asiria se alió con el nuevo rey de Mitanni, Suppiluliuma apoyó al príncipe exiliado Satiwasa, casándolo con su hija y reinstalándolo en el trono de Mitanni con la ayuda de Sarri Kusu. Mitanni se convirtió así en un estado títere bajo protección hitita. Suppiluliuma I murió, probablemente víctima de la epidemia 6 años después de la toma de Carchemish. Se le recuerda como el más grande de los reyes hititas por su capacidad de elevar el reino desde la aniquilación a la supremacía, pero dejó un legado con graves desafíos: la amenaza asiria creciente, la inestabilidad en Anatolia Occidental y, por supuesto, la epidemia implacable. Su esposa, la princesa de Babilonia, Tawanana, sobrevivió como una figura poderosa en la corte, una sombra sobre la próxima sucesión. A la muerte de Suppiluliuma, el heredero era su hijo Arnowanda II, pero la epidemia se cobró su vida a los 18 meses de su ascenso al trono, justo después de que la noticia de su enfermedad ya hubiera provocado ataques en las fronteras y la muerte del capaz gobernador Anutio. El trono recayó entonces en el hijo más joven de Suppiluliuma, Mosili II. Los enemigos de Ati se regocijaron. Piensa en la burla. Lo despreciaron como un niño inexperto que jamás podría mantener el vasto imperio. Pero Mursili, aunque probablemente veinteañero, demostró ser un líder enérgico y audaz. Mursili dedicó sus primeros años a luchar contra los cascas, pero su campaña más significativa se libró en el oeste. El reino de Arzawa Menor, liderado por Uwasiti, se había aliado con Aiyawa, el mundo micénico, y el vasallo Milawata había roto su lealtad. Mursili consideró esto una afrenta personal y militar. En el tercer año de su reinado, dirigió un gran ejército contra Arzawa. Mursili, en un relato que mezcla la estrategia militar con lo divino, afirmó que el dios Tormenta lo apoyó, hiriendo a Uwasiti con un rayo. Uwasiti huyó a las islas, probablemente territorios de Aiyawa,
Mursili derrotó a su hijo y tomó las fortalezas de Arinanda y Puranda, completando la conquista del reino. El impacto de esta victoria fue masivo. Mursili deportó a Ati a más de 65.000 habitantes de Arsagua, reestructurando la demografía de la región. También sometió a Manapa Tarhunda, rey del país del río Sea, que había traicionado a Ati. Aunque Mursili estaba decidido a castigarlo, aceptó su rendición tras la súplica de la madre del rey, un acto de clemencia práctica para evitar un costoso conflicto prolongado. A pesar de las victorias, la epidemia persistía. La conciencia religiosa tenía un peso enorme en la corte, y a través de sus famosas oraciones de la peste, Mursili buscó la causa de la ira divina. Finalmente, se identificó con el origen de la plaga. ¿Qué? Se identificó que el origen de la plaga estaba en la violación de juramentos por su padre, Suppiluliuma I, incluyendo el asesinato de su tío, Tut-Jalilla el joven que mencionamos antes. La historia vuelve a cobrar factura. En su noveno año, Mursili enfrentó otra crisis familiar cuando su esposa, Ga-Sulawilla, murió. Mursili atribuyó su muerte a la nigromancia de su madrastra, la poderosa reina Tawanana, la princesa de Babilonia. El oráculo confirmó la culpabilidad de la reina. Sin embargo, Mursili II, aprendiendo de la historia de su dinastía, se negó a ejecutarla para evitar otro derramamiento de sangre real. En cambio, la despojó de su cargo y la desterró del palacio, poniendo fin a la influencia de esa formidable mujer. A título personal, Mursili padeció de problemas de salud, incluyendo una aflicción del habla que él también atribuyó a la ira de un dios del clima. El mismo noveno año trajo una crisis de 3 frentes al imperio. La muerte de sus dos hermanos, los virreyes sirios, Telepino y Sarricucho, causó una rebelión inmediata en Nuase y Kadesh, con apoyo egipcio. Al mismo tiempo, Asiria invadió y ocupó el virreinato de Carchemish y al norte, Ayasa, invadió las tierras altas. Mursili respondió con una firmeza que demostró su valía. Envió fuerzas para derrotar al ejército egipcio en Siria. Luego expulsó a los asirios de Carchemish y reinstaló a sus sobrinos como virreyes. Castigó al rey de Kadesh, Aitacama, aunque se sintió enojado cuando el hijo de Aitacama lo asesinó para rendirse a los hititas, evidenciando su rechazo al parricidio. Finalmente, el general Nuwanza aplastó a Asi Ayasa en el nordeste. Mursili II, el niño, despreciado por sus enemigos, no solo consolidó el imperio heredado de su padre, sino que lo estabilizó. Tras 10 años de intensa actividad militar, había transformado el reino en una potencia sólida, especialmente en Anatolia Occidental. Ahora, después de ver los dos grandes constructores de imperios, Suppiluliuma y Mursili II, debemos centrar nuestra atención en cómo se gobernaba este vasto territorio, la compleja maquinaria administrativa, legal y diplomática que mantenía unido al reino nuevo. El reinado de Muwatalli II, que comenzó alrededor del año 1295 a.C., se abrió con una verdad ineludible: la amenaza del resurgimiento egipcio. Si el gran Suppiluliuma había conseguido la supremacía, la dinastía 19 en Egipto, bajo faraones ambiciosos como Seti I, estaba decidida a recuperarla. Seti I restauró la ambición militar egipcia, llevando a cabo campañas masivas en Canaán y Palestina, y en un acto que fue una declaración de guerra directa, reconquistó los reinos de Kadesh y Amurru, que habían sido vasallos hititas. Seti I se estableció como señor de todo el sur de Siria. Ante esta ofensiva, Muwatalli II tomó una decisión que revela su genio estratégico y su profundo sentido de la religión. Trasladó la sede del poder. Mudó la capital de Atusa a Tarhuntasa, un lugar que muchos académicos ubican en la región de Sicilia. Este no fue un simple cambio de palacio. Implicó trasladar a los dioses y los espíritus ancestrales del estado. Este movimiento cumplía dos propósitos. Primero, proporcionaba una base mucho más conveniente para la inminente campaña en Siria,
y segundo, protegía al núcleo del reino de los ataques constantes de las tribus cascas del norte. Para asegurar la defensa del norte, Muwatalli dividió de facto el reino, nombrando a su hermano Atusili jefe de la Guardia Real y rey de un extenso reino amortiguador en la zona septentrional. La tarea de Atusili era crucial: repoblar y fortificar las tierras contra los enemigos del norte. El choque frontal entre las dos superpotencias del mundo antiguo llegó en el año 1274 a.C., en el quinto año del nuevo faraón egipcio, Ramsés II. La batalla se libró cerca de la ciudad estratégica de Kadesh. Muwatalli demostró ser un maestro en la reunión de ejércitos, convocando contingentes de todos sus estados vasallos, desde Arzawa y Kusawanda hasta Carquemish y Ugarit. Ramsés II, confiado por la información errónea de espías, marchó a la batalla de forma imprudente y fue sorprendido por el ataque hitita. Si bien el resultado de la batalla en sí fue probablemente un empate táctico, ya que ambas partes reclamaron la victoria, el hecho es que Ramsés retiró sus fuerzas lo que se interpretó como una victoria estratégica hitita. Muwatalli recuperó territorios cruciales, siendo la consecuencia más significativa la reconquista de Amur. Su rey, Bentesina, que se había sometido a Egipto, fue depuesto y encarcelado, culpado por la deserción de su reino. Pero la vida de Muwatalli no estuvo exenta de problemas internos. En un intento de controlar la sucesión, procesó a su madrastra, la reina Taujepa, por profanación, sospechando que estaba promoviendo a uno de sus propios hijos. Aunque Muwatalli la desterró, nuevamente se negó a ejecutarla, temiendo que el derramamiento de sangre real provocara la ira de los dioses. Muwatalli designó como heredero a su hijo Urji-Tesub, un hijo de segundo rango, y en un movimiento que sería decisivo, su hermano Atusili se llevó al depuesto rey Bentesina bajo su protección, asegurándose un importante lazo de lealtad en el futuro. El hijo de segundo rango de Muwatalli, Uri-Tesub, subió al trono adoptando el nombre de Mursili III. Su reinado, corto y tumultuoso, se caracterizó por la reversión inmediata de las políticas de su padre y un rápido deterioro en su relación con el tío que gobernaba el norte, Atusili. Urib-Tesub revirtió dos decisiones importantes de Muwatalli. Devolvió la capital de Tar-Untasa a Atusa y restauró figuras clave, devolviendo a Bentesina al trono de Amurru, sin duda por influencia de Atusili, y rehabilitando a su madrastra, la reina Tanujepa. Mientras tanto, en el este, el panorama geopolítico se oscurecía. Los restos de Mitanni, nominalmente un estado títere hitita, fueron conquistados y anexionados por el rey asirio Adad-Nirari II. Cuando el sucesor mitanio intentó rebelarse, Asiria aplazó la revuelta. Esta anexión asiria extendió las fronteras del imperio hasta Carquemish, lo que supuso una amenaza directa y enorme para Asiria. Uri-Tesub, en lugar de manejar la crisis con diplomacia, exacerbó las tensiones con Asiria al negarse a conceder a Adad-Nirari el título de hermano, un gesto que significaba igualdad diplomática. La ruptura interna, sin embargo, fue la que llevó al colapso. La relación entre Uri-Tesub y su tío Atusili se deterioró debido a los celos y el recelo del joven rey. Uri-Tesub intentó debilitar a Atusi retirándole territorios cruciales, incluyendo su feudo de Apisa. Atusili, sintiéndose traicionado y animado por un oráculo, se rebeló, acusando a su sobrino de iniciar las hostilidades y, peor aún, de ser incompetente. El conflicto escaló a una guerra civil total. Uri-Tesub movilizó sus tropas en Atusa, marchando hacia el norte, pero Atusili lo derrotó en Samoa, una ciudad que tenía gran significado histórico en las campañas de reconquista. Atusili lo sitió, y la descripción que nos llega de la época es brutal. Lo sitió como un cerdo en su posilga. Uri-Tesub fue obligado a rendirse, depuesto y bajo arresto. Atusili III se convirtió en el nuevo gran rey.
En un intento inicial de clemencia, Atusili exilió a Uritesu a Siria, asignándole responsabilidades administrativas. Sin embargo, Uritesu comenzó a conspirar para recuperar el trono, manteniendo contactos con Babilonia y Asiria. Atusili intentó trasladarlo a la isla de Alasilla, la actual Chipre, pero Uritesub huyó de sus custodios y encontró refugio en la corte de su antiguo enemigo, Ramsés II en Egipto. La presencia del ex rey hitita en la corte egipcia se convirtió en una crisis diplomática persistente para Atusil. Él necesitaba desesperadamente el reconocimiento internacional de su usurpación, pero Ramsés, sabiendo el valor de su prisionero, se negó repetidamente a extraditar a Urib-Tesub. Esta tensión mantuvo la Guerra Fría entre Ati y Egipto, hasta que la necesidad de paz superó el rencor dinástico. Ahora, con un usurpador consolidado en el trono de Ati y el imperio asirio respirando en el Éufrates, es momento de analizar cómo Atusili III logró restablecer el orden y, más importante aún, cómo alcanzó el acuerdo de paz más famoso de toda la Edad del Bronce. El reinado de Atusili III, el tío que tomó el trono de su sobrino Uritesub, no se definió por las campañas de conquista, sino por la habilidad de un gran diplomático y conciliador. A pesar de haber llegado al poder mediante un golpe militar, Atusili centró su gobierno en dos obsesiones: asegurar la inviolabilidad territorial de Ati y, de forma crucial, obtener el reconocimiento internacional para legitimar su usurpación. Atusili buscó activamente alianzas. Primero estableció un acuerdo de hermandad con el rey babilonio Kadashman-Turgu y luego se apresuró a asegurar esa amistad con el sucesor, ofreciendo incluso ayuda militar. Pero el pináculo de su carrera diplomática fue el famoso Tratado de Paz con Egipto, firmado alrededor del año 1259 a.C. con el faraón Ramsés II. Piense en la escena: dos de las grandes potencias del mundo antiguo formalizando su acuerdo en tablillas de plata, en versiones hitita y egipcia, estableciendo una paz eterna. Mediante este tratado, Atusili obtuvo el reconocimiento explícito y público de Ramsés II como el legítimo gran rey de las tierras de Ati. El pacto incluía garantías mutuas de no agresión y un compromiso de asistencia militar recíproca en caso de cualquier invasión o rebelión. Además, el faraón prometía no apoyar ninguna revuelta de la nobleza hitita contra el linaje de Atusil. El mayor escollo en esta relación fue, por supuesto, el rey depuesto, Uritesub, que se había refugiado en la corte egipcia. Atusili lo veía como una amenaza persistente, pero Ramsés, con astucia, evadía su entrega, llegando a decir que su sobrino había volado como un pájaro. Detrás del trono, la esposa de Atusili, la gran reina Pudujepa, desempeñó un papel destacado y sin paralelo. Su nombre y título figuraban en documentos importantes, incluyendo el Tratado de Paz con Ramsés II. Ella fue la principal negociadora en el matrimonio de su propia hija con el faraón, un evento que selló la paz entre los dos imperios. Puduepa no era solo una consorte política, era también una sacerdotisa activa en asuntos religiosos e incluso se la ve ejerciendo autoridad judicial en disputas entre estados vasallos. A pesar de la estabilidad diplomática en Siria, en Anatolia Occidental crecían las amenazas. Las tierras de Luca se alzaron en revuelta y el renegado Pilla-Maradú continuó atacando territorios vasallos, supuestamente con el apoyo de Aiyagua. Cuando Atusili no logró capturar a Pilla-Maradú y este se refugió en Milawata, una ciudad controlada por Aiyagua, el rey hitita se vio obligado a escribir directamente al rey de Aiyagua pidiendo su cooperación. Esto reflejó la fragilidad del control hitita en el occidente. Atusili murió en sus 70 años, dejando a su sucesor un reino con la paz asegurada en el sur, pero con amenazas internas latentes y el occidente hirviendo. Tut Aliya IV heredó de su padre un reino
que si bien estaba libre de la amenaza egipcia, enfrentaba una creciente inestabilidad dinástica, y lo que era peor, la sombra de una potencia oriental emergente, Asiria. Tut-Aliyah había sido nombrado sucesor luego de que su hermano mayor fuera destituido de la posición de príncipe heredero, demostrando que la ley sucesoria seguía siendo volátil. El gran desafío doméstico provino de su primo Kurunta, hijo de Muwatalli II, a quien Atusili había nombrado rey de Taruntasa. Se descubrieron improntas de sellos en la propia Atusa con la inscripción Kurunta, gran rey, lo que sugiere que Kurunta pudo haber tomado el trono de Atusa por la fuerza, derrocando a Tut-Aliyah. Si el golpe ocurrió fue breve, y Tut-Aliyah recuperó rápidamente el poder. Tras su reinstalación, Tut-Aliyah se obsesionó por asegurar la seguridad de su linaje. Hizo jurar a sus vasallos que jamás reconocerían a ningún pariente de segundo rango para la realeza, intentando eliminar de raíz las tensiones dinásticas. Además, emprendió un gran programa de restauración en Atusa y más memorablemente amplió el santuario de Yasilicaya, una obra maestra que sincretizó los panteones hitita y burrito. Pero la amenaza más grave venía de Asiria, bajo el rey Tukulti-Ninurta I. Tras la anexión asiria de Mitanni, la frontera siria llegaba a Karkemish. Tut-Aliyah intentó la conciliación enviando una carta a Tukulti-Ninurta, pero cuando el asirio invadió el país de Subari y Nairi, Tut-Aliyah lo interpretó como una amenaza directa. Tut-Aliyah envió tropas para fortificar la zona de Niriyah, y allí se dio el choque. Los ejércitos hitita y asirio se enfrentaron en la batalla de Niriyah, y Tut-Aliyah sufrió una derrota catastrófica y humillante a manos del rey asirio. Este fracaso militar puso fin a cualquier intento hitita de controlar el territorio al este del Éufrates y significó la pérdida definitiva de Mitanni ante Tukulti-Ninurta I. Tut-Aliyah ante la presión tomó medidas decisivas para estabilizar las fronteras vulnerables. En el oeste aplastó la rebelión de Tar-Unaradú, que estaba respaldada por Aiyawa. De hecho, Tut-Aliyah revirtió la política de sus predecesores respecto a Aiyawa, ordenando que su nombre fuera borrado de la lista de reyes de igual rango. Este es un gesto de gran significado. Ati ya no lo consideraba una gran potencia. Además, impuso sanciones comerciales a Asiria, prohibiendo el tráfico de mercaderes asirios a través de su vasallo Amor. Finalmente, Tut-Aliyah emprendió una campaña contra la isla de Alasilla, la actual Chipre, logrando su conquista e imponiendo tributo. Esta acción pudo estar motivada por la creciente necesidad de asegurar las rutas marítimas, pues Ati dependía de las importaciones de grano desde Egipto y Siria. Su hijo y sucesor, Suppiluliuma II, continuaría estas operaciones navales. El reinado de Tut-Aliyah IV fue el de un atleta que, habiendo alcanzado el máximo esplendor en la generación anterior, ahora debía usar toda su energía no para conquistar, sino para defender desesperadamente su posición contra rivales cada vez más jóvenes y fuertes, y evitar desintegrarse por las heridas internas y la fatiga. Los registros históricos de Atusa concluyen con el reinado de Suppiluliuma II, un periodo marcado tanto por la inestabilidad interna en la monarquía como por desafíos externos que se intensificaban rápidamente. De hecho, una inscripción clave, conocida como la estructura Sudburg, detalla las últimas campañas militares emprendidas por este rey. Él se vio obligado a reconquistar y anexar territorios en el oeste de Anatolia, incluyendo Lucca, Masa y Villanawanda. Incluso el reino de Tar-Untasa, creado por su padre, se había vuelto hostil y tuvo que ser conquistado nuevamente. Porque esta desesperada necesidad de asegurar la lealtad en el sur. La razón es económica y vital. Los hititas se habían vuelto crecientemente dependientes de la importación de suministros de grano del exterior, principalmente de Egipto y Canaán. Este grano llegaba a Anatolia a través del puerto de Ura, cerca de Taurtanza. Piense en esto, un imperio construido sobre la fuerza militar
ahora dependía de barcos mercantes para alimentar a su población. De hecho, los textos de la época del padre de Suppiluliuma ya indicaban esta dependencia, mencionando que el faraón Merneptah tuvo que enviar grano solo para mantener vivo al país de Ati. En este contexto de fragilidad, Suppiluliuma II se convirtió en el único rey hitita en registrar batallas navales. Para proteger estas rutas marítimas cruciales de suministro, luchó en las costas de Alasilla, la actual Chipre, y destruyó los barcos de los enemigos de Alasilla en 3 encuentros, utilizando una flota aliada, probablemente de Ugarit. Pero el esfuerzo no fue suficiente. El fin del reino hitita se asocia con los movimientos masivos de poblaciones conocidos colectivamente como los pueblos del mar. Los registros egipcios, especialmente las inscripciones del faraón Ramsés III en Medinet Abu, son aterradores. Hablan de grupos como los Peleset, Sekelesh y Denjeb, que avanzaron por tierra y mar devastando países como Ati, Arzawa y Alasilla. La destrucción de Ugarit y Atusa fue violenta y completa. Piense en el abrupto y caótico final de la capital hitita. La caída se atribuye con mayor probabilidad a los cascas, el enemigo perenne del norte. Esto ocurrió a principios del siglo XII a.C. Mientras se debate si las causas fueron sequías, terremotos o cambios en la guerra, la teoría predominante señala la desintegración interna, la inestabilidad política, las intrigas dinásticas y la incapacidad de defender el territorio, todo lo cual facilitó la agresión externa. El colapso del reino no fue un evento singular, sino el epicentro de una serie de desastres que afectaron a toda la edad del bronce en el Mediterráneo oriental. No obstante, el legado hitita no se desvaneció por completo. Tras la caída de Atusa, los sucesores hititas continuaron existiendo en los poderosos reinos neohititas o sirio-hititas del sur de Anatolia y el norte de Siria. La ciudad de Carquemish, una de las sedes virreinales hititas en Siria, sobrevivió a las convulsiones. Una rama de la dinastía hitita, comenzando con Kusi-Tesub, tataranieto del gran Suppiluliuma I, continuó gobernando allí, titulándose Gran Rey y manteniendo viva la tradición en sus inscripciones jeroglíficas. En el sur de Anatolia, el reino de Tar-Untasa pudo haber sobrevivido brevemente con reyes que también se titulaban Gran Rey. La influencia lubita, un componente vital del imperio, perduró en regiones como Licia y Cilicia. De hecho, la tradición bíblica, al hacer referencia a los reyes de los hititas de Siria, se refiere a estos poderosos reinos neohititas que mantuvieron su relevancia política y cultural mucho después de la capital Atusa fuera abandonada. Ahora, después de presenciar la caída del gran imperio, volvamos nuestra mirada al occidente y a la leyenda más famosa de la antigüedad, la Guerra de Troya. La pregunta que persiste es si la épica de Homero tiene un fundamento histórico en las fuentes de la Edad del Bronce. Las fuentes hititas son cruciales en esta discusión porque sitúan el conflicto en el lugar y el tiempo correctos. El reino de Wilusa, cuyo nombre aparece en los textos hititas, ha sido identificado consistentemente con la región de la Tróade, donde se encuentra la famosa colina de Troya o Izarlik. Wilusa era un estado vasallo de Ati situado en el noroeste de Anatolia, y su nombre está filológicamente ligado a los nombres griegos de Troya, Wilios o Ilión. De hecho, los textos hititas del siglo XIII a.C. documentan que Wilusa sufrió ataques en los que la gente de Aiyawa, identificados con los griegos micénicos, estuvo al menos indirectamente implicada. La arqueología respalda esta conexión. Los estudios sugieren que el nivel más probable para la Troya homérica es Troya Sexta H. Esta ciudad con sus impresionantes murallas coincide mejor con la descripción de Homero que los niveles posteriores. La destrucción de Troya, o VIH, ocurrió aproximadamente a mediados del siglo XIII a.C., un periodo que se alinea perfectamente con la intensa actividad micénica en Anatolia Occidental y con los ataques que los hititas documentaron
contra su vasallo Huilus. Como se escribe B, I mayúscula y H, no sé interpretarlo como si es sexto o si es una I, que yo diría que es, sé que es Troya 6H. Sin embargo, hablemos claro. Espere que me perdí. Las pruebas hititas nos sugieren que el evento histórico no fue un asalto único, masivo y de 10 años de duración liderado por los griegos. Fue más bien una serie de ataques limitados, ocupaciones temporales y conflictos que se extendieron durante varias décadas en los que los micénicos estuvieron involucrados de diversas formas. La Ilíada entonces es una fusión literaria. El conflicto histórico entre los griegos micénicos y los anatolios nativos en el siglo XIII proporcionó la materia prima o el núcleo histórico. A partir de allí, la epopeya se convirtió en el producto de una tradición oral dinámica que abarcó siglos, mezclando elementos precisos de la edad del bronce, como los carros de guerra, con detalles de la edad oscura y el inicio de la edad del hierro, generando las incongruencias cronológicas que hoy observamos. La tradición se solidificó en torno al abandono y la destrucción final de Troya a fines del nivel 7b, momento en que el lugar fue abandonado y se convirtió en el escenario específico y vacío para el gran relato épico. La guerra de Troya es por lo tanto una destilación, una condenación literaria de un largo y complejo conflicto greco-anatolio que los hititas en sus archivos nos ayudaron a documentar. Hemos viajado desde los humildes orígenes de los pueblos indoeuropeos en Anatolia hasta el colapso final de Atusa, pasando por las grandes conquistas de reyes como Atusili I, las intrigas dinásticas de Mursili I y las épicas batallas de Suppiluliuma. El reino de los hititas fue una civilización de contrastes. Construyó un imperio sobre la fuerza militar y el uso pionero del carro de guerra, pero también lo mantuvo unido a través de tratados sofisticados, leyes escritas y una compleja estructura religiosa. Su historia nos recuerda que incluso las superpotencias, aquellas que logran la paz eterna con su mayor rival, no son inmunes a las fuerzas de la naturaleza, la intriga interna y los movimientos de población que definieron el final de la Edad del Bronce. Aunque su capital fue quemada y abandonada, su linaje y su cultura sobrevivieron en los reinos neohititas, manteniendo un último y poderoso eco de su grandeza, un eco que resuena incluso en la epopeya de la guerra de Troya. Y precisamente porque el rastro de los hititas nos lleva directamente a la guerra de Troya y a ese pueblo conocido en sus archivos como Abiwaya, nuestro próximo episodio de Historia Humana Podcast se centrará en los protagonistas del otro lado del Egeo, el fascinante y poderoso mundo de los micénicos.